Thomas era un cazador veterano, no de los que presumían, sino de los que amaban el silencio. Se levantó a las 3 de la mañana para adentrarse en el bosque de secuoyas, con la luna oculta tras un velo de nubes grises. El aire era pesado y la niebla se había tragado las siluetas de los árboles, dejando solo contornos fantasmales. No había viento, ni el habitual crujido de la hojarasca, solo silencio, y entonces lo escuchó. Era un sonido bajo y constante, como el zumbido de un enjambre de avispas bajo tierra, un murmullo incomprensible. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a un tinnitus, pero el sonido se intensificó. Se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. La resonancia parecía venir de todas direcciones, un eco de miles de voces que susurraban un idioma sin consonantes. Tomás apretó el rifle, notando cómo la humedad del aire se condensaba en sus cejas. Se sentía observado y el susurro creció, convirtiéndose en un lamento prolongado, como si el mismo bosque estuviera respirando. La piel se le erizó. Sin pensar, dio media vuelta y corrió sin importarle la dirección. Corrió hasta que vio el brillo lejano de las luces del pueblo, con ese murmullo grabado a fuego en su mente, un coro de lo desconocido que le juró, en una lengua muerta, que había perturbado algo muy, muy antiguo. Elías había pasado su vida aprendiendo del bosque. Cada una de sus trampas de jaula era una obra de arte, colocadas con la precisión de un relojero, pero cuando llegó a la que había dejado en el claro de los arces, el orgullo se le desvaneció. La jaula de acero reforzado estaba abierta, con sus barrotes doblados hacia afuera, como si los hubieran retorcido con una fuerza sobrehumana. En el suelo no había huellas de animales, ni siquiera de un oso, solo una sustancia viscosa y transparente, como baba de caracol, que brillaba débilmente a la luz del sol. Un olor nauseabundo, a carne podrida y sangre, flotaba en el aire, pero lo que le heló la sangre no fue eso. Fue un objeto olvidado que encontró al lado de la jaula, un guante de niño, de esos que su hija había perdido hace años, limpio, sin una sola mancha. Elías no tuvo que pensarlo dos veces. Recogió sus demás trampas, quemó la jaula deformada y nunca volvió a pisar el bosque. Desde ese día, el olor a carne putrefacta le persigue en sus pesadillas. Benjamín no cazaba con rifles, lo hacía con una cámara. Era un fotógrafo de vida salvaje, experto en capturar la belleza de la naturaleza. Esa mañana, mientras se escondía en la maleza, vio la figura. Era alta, delgada, con un cuerpo que parecía hecho de nudos y ramas. Se movía sin hacer ruido y a sus pies un grupo de sombras pequeñas y erráticas lo seguían. Parecían moverse con una voluntad propia, casi como un rebaño. Benjamín alzó su cámara y usó el zoom. La figura se detuvo y se giró. Donde deberían haber estado los ojos y la boca, solo había un espacio liso y pálido, como una máscara de cera derretida. No había facciones, solo una superficie en blanco. Las sombras a sus pies chirriaron. Benjamín sintió una presión en la cabeza, como si algo estuviera intentando entrar en su mente. Dejó caer su cámara y huyó, sin aliento. Cuando regresó al día siguiente, su equipo estaba intacto, pero la tarjeta de memoria estaba vacía. No había rastro de la figura ni de las sombras. Martín había salido a cazar antes de que la nieve anunciada cayera. Estaba recogiendo su equipo cuando la escuchó, una voz de niña, dulce y solitaria, llamando papá. El corazón se le encogió. Gritó en respuesta, pidiendo que saliera, prometiendo ayudarla. La voz volvió a llamar un poco más cerca, pero con un matiz melancólico que le erizó la piel. Él avanzó con cautela. De pronto,
Un grito de alegría de la voz: «Papá, ya regresaste». El terror lo inmovilizó. Martín no tenía hijos. La voz se escuchaba justo detrás de él, con la misma emoción que habría tenido una niña al reencontrarse con su padre. «Papá, ¿por qué te fuiste?». El susurro era tan cercano que sintió un aliento helado en la nuca. Martín se lanzó a correr sin mirar atrás. Llegó a su camioneta y se subió, temblando. La voz de la niña lo persiguió en la oscuridad de la carretera, recordándole que no hay nada más aterrador que escuchar algo que no debería estar allí. Sofía era una geocacher y su pasión la había llevado a los rincones más recónditos del bosque. Un día, siguiendo una pista, encontró un sendero oculto que la llevó a un claro olvidado. En el centro, un altar primitivo hecho de piedras y troncos. Encima, una espiral perfecta de huesos de animales y pájaros. En el centro, un cráneo de ciervo adornado con plumas negras y bayas secas. No era un nido de animales, era una ofrenda. Sofía, intrigada, tomó una foto, pero algo le hizo mirar de nuevo. No todos los huesos eran de animales. Con un escalofrío que le recorrió toda la espalda, se dio cuenta de que había un cráneo pequeño y dos diminutos fémures. Eran huesos de un niño. El aire se volvió opresivo y sintió que la observaban. Una sensación de maldad. Sofía no tocó nada. Simplemente retrocedió lentamente y corrió. Su geocaching se convirtió en una obsesión por lo que había visto, una búsqueda de respuestas que no puede encontrar. David, un cazador solitario, había acampado en la profundidad del bosque. Una noche, el crujido de ramas lo despertó. Pensó que era un oso, pero el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido. Abrió la cremallera de su tienda y alumbró con su linterna. A unos pocos metros, inmóvil, había una figura, un hombre alto con un sombrero de ala ancha y ropa de época, como un granjero de hace un siglo, pero lo que no era humano era su rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa y pálida, sin rasgos, como si su cara hubiera sido borrada. David no pudo gritar, su cuerpo se había congelado, solo pudo mirar cómo la figura se dio la vuelta, con una quietud inhumana, y se desvaneció entre la oscuridad de los árboles. La luz de su linterna no pudo capturar su sombra. David desmanteló su campamento esa misma noche y nunca más durmió en el bosque. Ricardo y Miguel habían cazado juntos por más de 20 años. Su forma de comunicarse era un silbido particular que solo ellos conocían. Una tarde, Ricardo escuchó el silbido de Miguel, pero algo era diferente. Era más largo, con una nota extraña que sonaba como un quejido. Ricardo lo ignoró. Minutos después, escuchó el silbido otra vez, esta vez más cerca, y esa extraña resonancia se hizo más evidente, casi chirriante. Lo sintió en sus oídos y en sus dientes. Ricardo, extrañado, silbó de vuelta. La respuesta llegó de inmediato, pero no de su amigo. El silbido venía ahora desde 3 direcciones a la vez, rodeándolo, un eco grotesco y burlón de su señal secreta. Ricardo sintió un pánico helado. Corrió, sin un rumbo fijo, hasta que se topó con Miguel, escondido detrás de un tronco, temblando. Ricardo, sin aliento, le preguntó por qué lo había silbado de forma tan extraña. Miguel lo miró aterrorizado. «No fui yo», susurró. «No he silbado en todo el día.